contaré otra historia de la vida real con la información más precisa posible. Suscríbete. Un saludo a todos y bienvenidos al canal. Soy Diana y hoy les traigo un caso de época, un video diferente en este canal. Es el asesinato de la familia Cannon que sucedió en el estado de Virginia, Estados Unidos, a principios del siglo XX y que 88 años después sigue siendo un misterio. Antes de empezar, pedirles que si quieren ver más casos como este, me lo dejen en la sección de comentarios para saberlo y también invitarlos a que se suscriban si es la primera vez que pasan por aquí y a que me acompañen a conocer el intrigante caso de hoy. Bienvenidos. Para conocer este caso nos iremos al año 1933 al estado de Virginia, Estados Unidos, condado de Mecklenburg, viernes 31 de marzo, concretamente al pequeño pueblo de La Crosse, que para ponerlos en perspectiva, en el año 2010 la población de esta zona era de algo más de 600 habitantes. Es decir, esto era un área bastante pequeña donde, digamos, pues todo el mundo conocía a todo el mundo. Una de las granjas más prósperas de la zona pertenecía a la familia Cannon y allí fueron encontrados sin vida 3 integrantes de esta adinerada familia. Ellos eran Benjamin Cannon, de 77 años, conocido como Ben, y sus sobrinos Thomas Cannon, de 56 años, y John William, conocido como Bill Cannon, de 28 años. Estas 3 personas fueron encontradas asesinadas sin vida allí en su granja, pero además de estos 3 hombres encontraron al hermano de Ben, Willis Cannon, de 81 años, que estaba mortalmente herido. A él le habían dado un disparo en la cabeza y fue encontrado gravemente herido y llevado a un hospital donde poco después falleció. Es decir, fueron asesinadas un total de 4 personas de una misma familia y todo pasó en este pueblo tan pequeño sin que nadie aparentemente viese nada ni escuchase nada. Pero vamos a ver quiénes eran los Cannon y el posible motivo de esta tragedia, además de las condiciones en las que se encontraron estos cuerpos. Resulta que a principios del siglo XX los Cannon, además de ser parientes de varias familias prominentes de condados vecinos en Virginia, eran los dueños de una granja bastante próspera. Esta granja era tan próspera que pudo sobrevivir la llamada Gran Depresión que se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929. Esta crisis se extendió rápidamente por todos los países del mundo y quizás ustedes sepan que esta fue una época de hambre y miseria para gran parte de la población y sin duda una de las épocas más oscuras en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, la granja de los Cannon, a pesar de que la agricultura fue uno de los sectores más afectados por la Gran Depresión, seguía produciendo maíz, trigo, algodón y teniendo ganado. Esa prosperidad era bien conocida por todos en este pueblo y según la prensa, toda la comunidad sabía que los Cannon eran una familia pudiente gracias a la abundancia de su granja. En el pueblo se rumoraba que los Cannon no confiaban en los bancos como muchas personas en esa época, quienes, aunque su dinero fuese mucho o fuese poco, lo tenían en casa y los Cannon no eran la excepción. Se dijo que esta familia tenía en la caja fuerte de la granja al menos $35,000 en efectivo y oro, lo cual se traduce en un poco más de $700,000 hoy en día. El caso es que en la década de los 30 no era muy común tener miles de dólares, mucho menos si vivías en un área rural. Por ende, no es difícil imaginar que la tentación estaba allí y la tentación que pudo producir esta fortuna, especialmente si hablamos de una época en la que no había que comer, era una época de hambre y hay que tener presente que la Gran Depresión y los años que siguieron a esta fueron muy duros en Estados Unidos y una vez más, para ponerlos en contexto, en el año de 1933 alrededor del 25% de la población de los Estados Unidos no tenía trabajo y la mitad de los bancos de la nación se habían ido a la quiebra por falta de apoyo de la Reserva Federal. Las áreas rurales fueron las más afectadas por esta situación, por lo que muchas personas lograban sobrevivir con lo poco que producían sus granjas y también con trabajos esporádicos, lo que se resume que para muchos tener lo básico era prácticamente imposible. Por eso esta fortuna causaba o podía haber causado demasiado interés en personas que no tenían absolutamente nada. La gente estaba desesperada, la tasa de crimen aumentó,
muchos empezaron a mendigar, otros a beber en exceso y la prostitución también se volvió algo más común. Lo extraño en este crimen es que se dijo que los Cannon eran una familia amistosa por naturaleza, pero que desconfiaban de cualquier visitante desconocido que se acercara a la granja. Por esto muchos creen que el asesino o asesinos eran conocidos de esta familia porque su desconfianza era tal que mantenían armas siempre cargadas, listas para disparar. Bill era muy hábil para cazar, por tanto tenía habilidades para disparar, y 3 de estos hombres de la familia pues eran fuertes, lo que hacía poco probable que un extraño que se acercase a la casa lo dejaran entrar así porque sí. Probablemente si esto pasaba, pues los Cannon estarían en guardia. Otra cosa aquí es que no se sabe con exactitud a qué hora sucedieron estos asesinatos, ya que los cuerpos fueron encontrados por un grupo de trabajadores que llegaron muy temprano en la mañana de ese 31 de marzo para recibir las instrucciones de su día de trabajo y fueron ellos quienes se encontraron con esta masacre. Según las investigaciones, lo que sucedió fue lo siguiente, que los asesinos llegaron hasta la granja, convencieron a Ben para que entrara a la casa ahumadora con la excusa de que les vendiera carne y que justo en el momento en que estaba saliendo de allí lo dispararon. Y esto se piensa porque a Ben lo encontraron sin vida y caído hacia atrás en la fosa de las cenizas. A Thomas y a Bill los encontraron sin vida cerca de la puerta, a ellos les habían disparado en la cabeza y murieron instantáneamente. Uno de ellos tenía las manos enganchadas en sus tirantes, lo que indicaba que tenía una actitud completamente relajada, y el otro tenía una mano dentro del bolsillo de su pantalón y la otra mano dentro de su chaleco. Y es por estas posturas de confianza que se cree que los Cannon conocían a sus atacantes. Willis fue encontrado con vida, aunque inconsciente, herido de gravedad con un disparo en la cabeza, tirado en su cama, y de él se presume que fue el último que fue atacado precisamente porque fue encontrado con vida, aunque poco después falleció en el hospital, como les dije anteriormente. Hay versiones que dicen que Willis fue torturado con el atizador de la chimenea para que diera la combinación de la caja fuerte, pero que él no dio su brazo a torcer y es por esto que encontraron la caja fuerte destruida. Esta información nunca se confirmó, es algo que pues solamente fue como un rumor o fue lo que se dijo, no hay ninguna información oficial de que esto pasó, pero también debemos recordar que este hombre era un hombre de 81 años y que difícilmente aguantaría una tortura. Se cree que en esta masacre actuaron al menos 3 asesinos, todos ellos conocidos de la familia Cannon, e incluso que es posible que estos asesinos hayan asistido al funeral de los Cannon, que ya dicho sea de paso, según los reportes, más de 2,000 personas entre familiares, amigos, vecinos y por supuesto gente curiosa de todos lados fueron hasta esta granja para ver el entierro de estos 4 hombres. Aquí cabe destacar 2 cosas, que estos asesinatos se cometieron por robar el dinero a los Cannon y 2, que la policía tomó muy en serio esta investigación e incluso trajeron detectives de Richmond, la capital de Virginia, para que ayudaran a esclarecer este crimen. Durante la investigación se hicieron varios arrestos que incluyeron parientes de los Cannon, un cuñado, varias personas que tenían el mismo apellido Cannon, pero también personas ajenas a la familia que fueron interrogados, pero realmente nunca se hizo un cargo y nunca se dio una resolución a este caso. Como pieza en este caso se tomó también el asesinato de una joven de 23 años llamada Marble Column, que ocurrió en la ciudad de Roanoke Rapids, en Carolina del Norte, donde los Cannon tenían familias, también eran familias de dinero. A esta chica la degollaron, le habían cortado el cuello y las autoridades informaron que esto le pasó porque esta chica había sido testigo en el caso Cannon y que su asesinato fue una manera de que no se supiese absolutamente nada de lo que pasó en la granja porque ella podía dar pistas. Desafortunadamente, nunca se supo quién asesinó a la joven ni la conexión que tenían con los Cannon y a partir de aquí y durante los años que siguieron aparecían periódicamente reportes cortos sobre algún sospechoso que había sido cuestionado y luego liberado, pero nunca se acusó formalmente a nadie. Aparte, la familia Cannon ofreció una recompensa de $750 por cualquier información que resultara en condena de los asesinos o del asesino. Esta cantidad se traduce en este momento en unos $15,000 más o menos en dinero actual, pero jamás se supo nada, a pesar de que esta era una cantidad nada despreciable para la época, y más con la crisis que vivía en ese momento el país, donde muchos no tenían ni para comer. Sin embargo, nadie dio información acerca de estos asesinatos. Y por supuesto no faltaron las teorías. Mucha gente sospechaba que estos asesinatos tenían vínculos con otros asesinatos, otros crímenes que estaban ocurriendo en el área.
Otras teorías involucraron la idea de mafiosos o bandidos que se enteraron que los Cannon tenían dinero en su casa y por esto fueron a robarles. Otros decían que este asesinato fue una represalia porque los Cannon estaban involucrados en actividades ilegales, aunque al final ninguna de estas teorías ha sido probada, pero consideré que valía la pena mencionarlas para entender la perspectiva que tenía la comunidad sobre esos asesinatos. Desafortunadamente, y a pesar de los mejores esfuerzos por parte de la policía y también de la familia por resolver el caso, el misterio sigue allí y no hay muchas esperanzas de que en algún momento se pueda descubrir quiénes fueron los asesinos de estos 4 hombres, pues ya han pasado casi 90 años y seguramente los asesinos ya no están con vida, aunque con la tecnología hemos visto varios casos que habían permanecido fríos por décadas y que ahora se han resuelto. Esperemos que este sea el caso, nunca se sabe. Lo cierto es que misterios como este nunca perderán el interés y mientras haya gente hablando de ellos, se mantiene la puerta abierta de que algún día se pueda descubrir a los culpables. Hoy en día no queda mucho de lo que solía ser la abundante granja de los Cannon. En el área se pueden encontrar casas unifamiliares, algunos negocios locales. El antiguo cementerio de la familia Cannon todavía está allí, está detrás de un bosquecillo en una propiedad privada donde conservan los restos de los hermanos Cannon y también de sus sobrinos. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que esta historia les haya parecido realmente interesante. Es diferente a lo que suelo traer aquí en el canal, pero quise hacerlo porque sé que hay personas que disfrutan de conocer historias sin resolver o misterios sin resolver, como es mi caso. Y este me pareció muy interesante porque a pesar de que era un pueblo muy pequeño donde todos se conocían, donde la tasa de criminalidad era muy baja por el mismo hecho de que la población era muy reducida, sucedió algo como esto. También me llamó la atención de que a pesar de que la recompensa que se ofreció era jugosa para la época, nadie vio, nadie escuchó nada y este es el día en que no se sabe quién cometió este crimen o quiénes cometieron este crimen y se hicieron con una cantidad muy buena de dinero. Yo me despido hasta un próximo video donde vendré con una nueva historia. Soy Diana y si quieren ver más casos de época como este, déjenme un like a este video, suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando suban nuevo contenido. Hasta pronto.